Queridos estudiantes, vamos a empezar la clase. En primer lugar, quiero terminar de explicar el sílabo. He visto primero sistema de evaluación, objetivos de la materia, y vamos a continuar con la cuestión de contenidos. No me va a tomar esto mucho tiempo. Además, quedó pendiente un punto y que escribí en la pizarra y que dije, harán mi acuerdo para empezar con eso la siguiente clase. ¿Se acuerdan? Estaba escrito con verde claro. ¿Se acuerdan cuál es esa palabra? Perspectivismo, correcto. Eso es cuestión de método, ¿sí? Entonces, hablaré del método. Ustedes, desde el primer día de clase tienen el anillado. Vamos a estudiar, a utilizar dos textos de Lorenzo Peña, una selección de capítulos. Y en la parte final de la hora empezaré con el prólogo y la introducción de Fundamentos de Ontología Dialéctica. ¿Okay? Ese es el plan para esta clase. Cuando llegue acá, les pediré qué par de elementos que salieron cuando abordamos la cuestión de si la ontología es una ciencia son características del enfoque de Lorenzo, que está acá. Se repite 2 veces esa idea y ya estaban escritas en el pizarrón. Esa fue la tarea que les he dado, que reflexionen y que pongan atención acerca de eso. Ok, entonces, primera cosa, vamos a tomar este par de verbos como sinónimos. A ver, aquí hago una aclaración. Verán, acabo de decir verbos, pero empecé diciendo, nos vamos a preguntar acerca de el ser y el existir. Esto es una cosa, una propiedad. Otra cosa son las palabras que están escritas en el pizarrón. ¿Sí? Una cosa es preguntarse, ¿qué es el bien? Otra cosa es decir, ¿qué significa la palabra bien? Son 2 perspectivas diferentes. ¿Sí? Bueno, en todo caso, vamos a identificar ambos verbos. No digo que sea esto indiscutible. ¿Sí? Puede haber razones para hacer una diferencia entre esas 2 palabras. Por lo general, cada palabra del lenguaje tiene su función. ¿Sí? Y por lo tanto, a partir simplemente de que tenemos estas 2 palabras, alguien puede explotar esa dualidad y decir, ser significa una cosa, existir otra. ¿Ok? Eso no pasaba ni en griego ni en latín. En latín tenemos la palabra esse, nada más. ¿Cómo traducir este verbo? Tenemos ahí 2 opciones. Einai, igual, en griego. ¿Sí? Nosotros en español tenemos 2 palabras. ¿Ok? Bueno, capítulo 1. ¿Qué es el ser? ¿Qué es existir? ¿Sí? Veremos la respuesta que dan los escolásticos. ¿Sí? La escolástica. Pensemos sobre todo en los grandes sistemas como son los de Santo Tomás, Duns Scoto, Occam, ¿sí? O en España, ¿sí? La escolástica española, lo que se suele decir la Escuela de Salamanca, ahí hay no solamente las corrientes que siguen a Santo Tomás o la franciscana, sino también la de los jesuitas, que acababa de ser creada. ¿Sí? Entonces, discusión entre esas 3 escuelas, pero siguiendo esta misma gran corriente. ¿Ok? Veremos la respuesta que da Frege.
y terminaremos con Étienne Gilson. Este es un autor del siglo pasado, tomista, francés. Seguramente, tal vez ustedes le conocen porque tiene un tratado sobre historia de la filosofía medieval. Tiene estudios particulares sobre la filosofía de San Agustín, Santo Tomás, Don Escoto y otros más. ¿Bien? Detrás de él está Santo Tomás. ¿Sí? Y terminaremos con el pensamiento de Lorenzo Peña, al final del capítulo. ¿Sí? Es un capítulo corto. ¿Sí? Es lo que ya tienen que empezar a leer. ¿Sí? Siguiente tema. ¿Sí? La cuestión de, una vez que tenemos una idea de qué significan estas palabras, otra pregunta es, u otro problema es, el de qué tipos de cosas existen. ¿Sí? Es decir, si quieren, para hacer una comparación con un par de preguntas que veremos en ética, podríamos preguntarnos, en primer lugar, ¿qué es el bien en general? Y acá, ¿qué cosas son buenas? Es diferente. ¿Sí? Es lo que se llama el problema del inventario ontológico. ¿Qué hay en el universo? Pero en lugar de decir, de enumerar, hacer una lista de todos los entes, lo que nos interesa es qué tipos de entes existen. Tipos o géneros. Entonces, bueno, a ver. Quizás esta pregunta está presuponiendo otra, que se supone que hemos respondido afirmativamente. ¿Existe algo? No vamos a ser como Gorgias el nihilista, argumentar de que no existe nada, absolutamente nada. ¿Sí? Pero por más que esa posición nos pueda parecer demasiado radical, contraintuitiva, que va contra el sentido común, simplemente seamos conscientes de que hay esa postura que la vamos a dejar de lado. ¿Sí? Pero deberíamos demostrar que no es una buena alternativa. Gorgias da argumentos a favor de su posición. La posición puede ser absurda, demuéstrelo. A ver, si es que decimos, estoy hablando del nihilismo ontológico. ¿Sí? Nihilismo dice, no existe nada, en absoluto. Negación total. ¿Ok? Y argumenta a favor de eso. Da por lo menos un argumento. Ahora, se puede decir que esta corriente es, ya me estoy adelantando, incoherente, en el siguiente sentido, de que si el nihilista afirma esto pretendiendo que esto es verdadero, entonces ya hay algo que existe, la verdad del nihilismo. Entonces está yendo contra su propia teoría. ¿Ok? Bien, no voy a ahondar en esto. Excluyendo esta respuesta, el resto de filósofos creen que sí hay algo. ¿Sí? Empezando por individuos. Cosas individuales. Por ejemplo, este marcador. Cada uno de nosotros, las sillas, las mesas, son cosas individuales.
¿sí? Pero puede ser que haya otras entidades más, aparte de individuos. ¿Qué pasa con los universales? Por ejemplo, ser hombre. El hombre en sí, la humanidad. ¿Es eso algo? ¿O solo hay individuos? Por ejemplo, Cristina o Cristian. Hay aquí, digamos, por ejemplo, 25 individuos. Actualmente sobre el planeta estamos cerca de 8.000 millones, pero ¿hay algo que sea el hombre en general? Hay cosas bellas, hay la belleza, hay cosas rojas, hay la rojez. Eso es un universal. ¿Existe o no? ¿Sí? ¿Existen hechos? ¿Sí? Por ejemplo, la puerta está cerrada. ¿Sí? Un hecho, o sea, cuya estructura es que un objeto tiene la propiedad P. Aquí tengo un individuo, aquí tengo una propiedad universal, pero se dan, o sea, tengo un objeto, tengo una propiedad, y el hecho es que esta propiedad está en el objeto. Eso es un hecho. ¿Existen hechos? Aristóteles no cree que existan hechos. Existen sustancias y nada más. Para Aristóteles tampoco existen universales, independientemente de la mente. ¿Sí? Bien, y podríamos poner aquí otras cosas. Sucesos, etc. Nos vamos a concentrar en estos 3 tipos de cosas. ¿Ok? Bien. Tercer problema. El no ser. ¿Sí? Si es que, suponiendo que en este círculo pusiéramos todas las cosas que existen, ¿ok? Es decir, sabemos qué hay en el universo, qué tipos de cosas, eso pongámosle en esta categoría, en este conjunto. Y nos preguntamos, ¿qué hay fuera del ser? Aquí, ¿sí? Ahora, si quieren con otras palabras o con otro esquema. Aquí tengo el ser, aquí tengo el no ser. ¿Qué cae dentro del no ser? Bueno, en primer lugar, bueno, podemos hablar de la nada. ¿Qué es la nada? Nada de nada. ¿Sí? Eso parece tautológico. ¿Sí? A ver, ¿existen cosas que no existen? Por ejemplo, los entes llamados de ficción, imaginarios o literarios. Podemos pensar en Caperucita Roja, Pinocho, Superman, Don Quijote. ¿Existen esos personajes o están acá, en el lado del no ser? ¿Qué más? Yo tengo 2 hijas. ¿Podría tener un hijo varón? Eso es un posible. ¿Ese posible es algo o no es nada? ¿Dónde está mi hijo varón? No existe, pero podría tenerlo. ¿Ese poder tenerlo es algo o no es nada? ¿Dónde está? Aquí es, entonces, miren, entes de ficción. Lo posible está dentro del ser o fuera.
Vemos que en este momento el cielo está nublado. Podría estar despejado. Es una posibilidad. ¿Es eso algo real o no? ¿Sí? Entonces, tenemos que preguntarnos eso. ¿Okay? Bien. Siguiente conjunto de problemas, la cuestión de los principios ontológicos. ¿Sí? Es decir, leyes que rijan toda la realidad. Todo lo que es real. ¿Sí? A ver, si es que podemos hacer una especie de sondeo. Yo quiero saber cuántos estamos aquí. 23. Con 12 hay mayoría simple. ¿Sí? Veamos. Caperucita Roja. ¿Sí? La que le pregunta al lobo, ¿por qué tienes la nariz tan grande? ¿Sí? Los 3 chanchitos, etc. ¿Sí? ¿Existe Caperucita Roja? ¿Sí o no? Y voy a hacer votación. ¿Ya? ¿Sí o no? A favor. Sí existe. Alcen la mano. ¿Cuento? ¿Ya? Nueve hasta donde usted, 10, ¿ya? 12, 13. Bien. Sí, no. 13. No, alcen la mano. 2, 3, 5, 6, 7. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Estamos indecisos. Deben estar 3. 1. ¿Quién más? 2. 3. Gracias. Ya. Mayoría simple a favor. Tenemos que abordar ese problema. ¿Ok? Bien. Principios ontológicos. Aquí hay básicamente 3. El principio de tercero excluido, principio de no contradicción e identidad. Principio de tercero excluido, ser o no ser. ¿Es o no es? ¿Qué es una contradicción? P y no P. Pero la no contradicción es esto de acá. Una contradicción es irreal. No se da. Es lo que dice el principio de no contradicción. En algunos textos se conoce como el principio de contradicción. Pero lo que están diciendo es una mala denominación. Es el principio de no contradicción. Y el de identidad. Cada cosa es sí misma. Y podríamos, como primerísimo acercamiento, decir A es A. ¿Sí? Este marcador es este marcador. ¿Sí? Camila es Camila. Y noten que a veces se dice, la ley es la ley. Algo nos dice esa frase. Es un ejemplo del principio de identidad. Cada cosa es sí misma. Pero son principios que no tienen un ámbito limitado de aplicación, sino que se aplica a todo lo que tenga ser. E incluso al no ser. Antes les dije, la nada es la nada. Ejemplo de un principio de identidad. ¿Okay? Bien, entonces, hasta aquí estaremos utilizando fundamentos de ontología dialéctica y para la última parte del curso todo esto es un enfoque sistemático, nos interesa ver cuál es la mejor respuesta con respecto a esos problemas y terminaremos el curso con un par de autores
con un enfoque histórico. Veremos Platón y Aristóteles. ¿Y cuál es su concepción del ser? Y especialmente esta relación entre ser y existencia. Platón y Aristóteles. ¿Sí? Con eso acabamos el curso. ¿Ok? A diferencia del año pasado, en el que se incluyó Kant y la discusión entre Carnap y Quine. ¿Sí? Recuerden, Quine. Póngame acá. Profesor de Harvard en el siglo pasado. Quine discutió con Carnap, un neopositivista que afirmaba que la metafísica es un sinsentido, como todo empirista. ¿Sí? Entonces, Quine, que al principio admiraba a Carnap y tiene alguna tendencia de Carnap, del empirismo, no aceptó esa tesis particular y la discutió. ¿Ok? No vamos a ver ni Kant ni Quine. Esto por falta de tiempo. Y creo que puedo avanzar hasta Aristóteles y espero que de modo completo. ¿Sí? Entonces, eso es el contenido de estos 4 meses. ¿Okay? No hay ninguna subsección en el anillado que no veamos en clase. Por supuesto, solo lo elemental, lo básico. Tómenle como una introducción. ¿Okay? Les invito para que ustedes en cada uno de estos temas ahonden, ¿sí? Pero nuestro problema es la falta de tiempo. ¿Ok? Bien, ahora les decía, es el segundo texto. Estos 2 capítulos están tomados del libro El ente y su ser, también de Lorenzo Peña. ¿Ok? Bien. A propósito, estos 2 textos, Fundamentos de Ontología Dialéctica y El ente y su ser, Lorenzo ya los tenía escritos en Quito. Él se fue a España en el año 83. En el 83 ya escribió y en cambio había una preedición en lo que se llamaba el ciclo estilado o mimeógrafo, y en la PUSE había 2 semestres de metafísica. Y yo tomé un semestre en donde vimos, por ejemplo, esto de acá. Sí, muchos de estos temas yo mismo los vi con Lorenzo. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Ahora, entonces veamos método. Bien, el método que vamos a utilizar es el de la filosofía analítica, que es simplemente el de la filosofía perennis o filosofía. Filosofía perennis. ¿Sí? Así como filosofía eterna. Desde la antigüedad, sobre todo con Platón y Aristóteles, ha habido, y sobre todo en la escolástica, ¿sí? Y en otros autores como podría ser, por ejemplo, Leibniz, ¿sí? Pero de una manera ya todavía más profunda con Frege, George Moore, Bertrand Russell, obviamente Quine, ¿sí? Se ha desarrollado este método, que es el de la suma o la disputación, y que rememoré el primer día el día lunes, ¿sí? Que tiene mucho en común con
el procedimiento de pensamiento crítico. ¿Ok? Bien. Es decir, plantear un problema. Creo que eso es el punto de partida. Definir los términos clave en función de un vocabulario de sentido común, idealmente improblemático, análisis de varias propuestas de solución, con sus razones a favor, razones en contra, y luego resolver el problema razonadamente. ¿Okay? ¿Cuál es la mejor solución? ¿Ok? Bien. Ahora, entonces hay básicamente dos normas que están aquí, cuestiones de método. Una es la de definir lo más posible, tener claridad sobre el significado de los términos que uno emplea. Segundo, razonar, la manera de justificar una tesis o la verdad es a través del razonamiento, la lógica, pero de una manera explícita. ¿Sí? A ver, por ejemplo, pensemos en el poema de Parménides. Hay un texto escrito por Jonathan Barnes, ¿sí? con ese título, La filosofía presocrática. Y en el capítulo sobre Parménides hay, si no recuerdo mal, 2 páginas de la demostración formalizada del argumento de Parménides. Puros símbolos, más de 30 líneas. Eso es lo ideal. ¿Sí? Aquí estamos preguntando por qué cree usted tal cosa. Se está dando una razón, es conclusión de un argumento. Si usted me admite tal como verdaderas tales premisas y la regla de inferencia, entonces necesariamente tiene que aceptar la conclusión. ¿Ok? Bien, algo más. Entonces, detrás de eso está la lógica. Una tercera característica es la atención al lenguaje. ¿Ok? Y eso es algo que también está presente en estos 2 autores. Por ejemplo, Platón, al momento de abordar el problema de el no ser, o al revés, al momento de discutir la falsedad o el error, ¿sí? Piensen en una creencia, en una oración que es falsa. Él está atacando a los sofistas, ¿sí? ¿Cómo es posible que alguien nos engañe? ¿Ok? Estando conversando con alguien, nos dice una falsedad. ¿Cómo es posible eso? A partir del lenguaje, ¿sí?, como punto de partida, Platón llega a la existencia del no ser. La filosofía del lenguaje como camino hacia la ontología. Igual Aristóteles, ¿cómo llega a su doctrina de las categorías? Hay 10 categorías. Analicemos la oración predicativa. ¿Cuántos tipos de predicados hay? A ellos corresponden, en la realidad, clases. ¿Sí? Entonces, esta es una vía de acceso a la realidad. ¿Sí? Ok, bueno. Sigue pendiente. En la siguiente clase, la próxima semana, empezaré con el perspectivismo como un complemento de la filosofía analítica. ¿Sí? Gracias.